Hola, buen día. Mi nombre es Andrés Mendoza y el día de hoy les voy a hablar acerca de un tema muy importante, como nosotros lo llamamos acá, la nueva era de la ciberseguridad. Y vamos a hacer énfasis en un concepto muy importante de utilización de Machine Learning e inteligencia artificial para detección de actividades anómalas y también del análisis inteligente de amenazas. Pero antes de empezar, me gustaría comentarles cuál es el estado de la ciberseguridad en la actualidad. Seguramente muchos de ustedes ya saben que estamos expuestos a diferentes tipos de ataques informáticos, entre ellos el ransomware, el phishing, ataques de DOS. También vamos a hablar de que estamos expuestos a robo de información, también definitivamente a la degradación de un servicio debido a estos ataques, incluso el viejo conocido software malicioso, una infección de un malware dentro de los equipos de nuestra organización. Pero también podemos hablar ya no solo de la degradación de un servicio, sino también de la pérdida completa de un servicio que estamos exponiendo hacia un usuario interno o incluso peor aún hacia clientes externos que consumen. Pero también vamos a hablar que existen malos hábitos de uso. Existen 4 preguntas muy importantes que yo debería ser capaz de responder para saber si realmente tengo un control y una auditoría interna de quién modificó, qué modificó, cuándo, dónde lo hizo. Y cuando hablamos de ese qué modificó, podemos hablar de archivos, carpetas, servicios, información crítica definida dentro de la organización. Si yo no puedo responder esas preguntas de quién, cómo, cuándo, dónde se modificó un archivo o una carpeta importante, definitivamente no estoy aplicando ningún plan de seguridad o ningún control específico. Para hacer un repaso bastante rápido, podemos mencionar cuál es el panorama actual de lo que ha sido este 2021 respecto a las amenazas. Y podemos darnos cuenta que hay un incremento muy drástico, hablamos de más del 600% en lo que son ataques a cuentas o servicios que están netamente en la nube. ¿Y esto se debe a qué? A que obviamente por la pandemia del 2020 al 2021, la mayoría de las organizaciones movió su infraestructura on-premise a tenerlo en una infraestructura como servicio para que todos sus empleados trabajando desde su casa sean capaces de acceder a estos servicios. Es por esa razón que el target ahora es la nube, sistemas, aplicaciones que estén en la nube y que estén definitivamente no correctamente configurados y por esa razón tengan brechas de seguridad. Definitivamente el sector financiero es el que sigue liderando también los ataques. Vemos incrementos en más del 200% de lo que fueron años anteriores. Y también ataques, como miren, hay un punto muy importante, el 60% hacia las pymes. Y desafortunadamente estas pequeñas empresas no han sido capaces de soportar o sobrevivir a estas afecciones y han tenido que cerrar. Pero se mantiene también, a pesar de que sea un número bajo, ataques a dispositivos móviles, ya que el día de hoy sabemos que hay usuarios trabajando desde una tablet, trabajando desde un celular, con información sensible en eso. Es por esa razón que no solo hablamos de proteger la infraestructura LAN, la red local, sino que también tenemos que proteger la nube, los ambientes híbridos, los dispositivos móviles. Todo debe entrar dentro de un plan robusto de seguridad. ¿Qué medidas debemos tomar para tener una buena postura ante la seguridad informática? Yo les voy a mencionar algunos puntos claves respecto a la visibilidad que deberíamos tener, que van de la mano con esas preguntas que hablábamos antes. ¿Quién, cómo, cuándo, dónde? ¿Sí? Pero ahora vamos a empezar a segregar. ¿Quién ingresa a los recursos críticos? Es decir, que no solo vamos a hablar tanto de los usuarios finales, sino también de los administradores. Un administrador que ingresa a una base de datos que tiene información de datos de tarjeta de crédito, o que tiene información de la lista de clientes, o que tiene información de los últimos negocios y los valores de cierre de ventas. Si yo tengo identificado eso, definitivamente ya vamos a empezar a ver cómo hemos limitado ese control de accesos. Luego, los recursos. ¿Qué recursos y qué tareas se ejecutan en estos dispositivos? Si hablamos de que hay una tarea de backup que se hace todos los días a las 8 de la mañana, puedo decir que eso está correcto como una tarea programada. Pero si vemos que alguien entró y se copió una base de datos al mediodía, que no forma parte de una tarea programada común, entonces ahí debemos empezar a tener esas alertas. Luego vamos a hablar de la información, esa clasificación de la información. ¿Qué es crítico? ¿Qué es importante? ¿Qué es sensitivo? ¿Qué archivos tenemos? ¿En dónde están alojados? ¿Qué permisos tienen los usuarios sobre esos archivos críticos? ¿Pueden copiarlos, moverlos, eliminarlos? ¿Pueden incluso subirlos a un repositorio en la nube?
Y finalmente, procesos que se estén ejecutando en la organización. Estos 4 puntos van de la mano con las preguntas que hablábamos antes para que yo tenga una visibilidad completa. Si no hago ninguno de estos puntos, definitivamente estoy a ciegas administrando mi estrategia de ciberseguridad en la organización. Definitivamente empiezan a aparecer las herramientas que me dan este nivel de visibilidad, y una de ellas son las herramientas de SIEM, Security Information and Event Management, gestión de eventos de seguridad de la información. Y para explicarlo tenemos este ejemplo muy simple. La mayoría de ustedes seguramente ya tienen un teléfono celular o un reloj inteligente que tienen una funcionalidad que viene incluida por defecto: medirnos cuál es la cantidad de pasos que damos por día. Y aquí vemos un proceso de transformación de los datos. Si yo miro esa aplicación y veo que el día de hoy caminé 7,442 pasos, quizás sea mucho, sea poco. El dato por sí solo quizás no me refleja tanto si yo no lo comparo, si no hago ese proceso de transformación. De ahí es que vemos, y si abrimos la aplicación y observamos toda la semana, el día de hoy estamos a miércoles, y si veo el martes y si veo el lunes o el fin de semana, o lo comparo con el martes pasado, ahí ya empiezo a tener un poco más de entendimiento sobre esa información. Entonces ya sé que tengo un gráfico estadístico del resto de la semana pasada. Ahora, lo que tenemos que hacer es definitivamente plantearnos objetivos, y seguramente yo le configuré a la herramienta que tengo un límite de 10,000 pasos por día. Entonces, ahora sí ya tiene más sentido estos 7,400 que me están indicando que hay una brecha, que me hace falta llegar a esos 10,000 que me propuse como objetivo. Entonces, yo ya puedo tomar acciones. Una de ellas sería, si estoy en oficina, no, el día de hoy voy a regresar caminando a mi casa, con eso voy a hacer un poco más de ejercicio, voy a cumplir la meta diaria. Ven como un dato por sí solo quizás no representaba nada, pero con esa transformación, con esos dashboards, con esos indicadores, con un umbral que se haya definido, yo puedo accionar tareas, o bien manuales o bien de forma automática. Eso es lo que realiza un SIEM de forma muy simple. El SIEM va a conectarse a diferentes fuentes de datos, es decir, a los logs del firewall, de los servidores, de los routers, incluso de las estaciones de trabajo. Una vez recolectada esa información y puesta en una única base de datos, vamos a ver que empezamos a correlacionar esos eventos con la finalidad de que me disparen alertas, que me generen reportes de seguridad o de cumplimiento, o incluso poder archivar esos logs para análisis forense. Si yo soy una entidad, por ejemplo, del área financiera, es una de las entidades que más regulaciones tiene, que tiene que cumplir reportes de auditoría, seguramente con PCI DSS, o si soy una entidad que cotiza en la bolsa, quizás ante el compliance de SOX, si soy una entidad médica, ante el compliance de HIPAA, y así definitivamente van a existir diferentes requerimientos, ¿sí? Entonces, este es el proceso que la mayoría ya realiza. Pero hasta acá podemos decir que esto es un proceso más, digámoslo así, con reglas estáticas, con algo que ya viene predefinido, con situaciones que las conocemos por defecto. Alguien abrió un puerto en el firewall, mándame una notificación. Ese podría ser una de las reglas estáticas que mencioné hace un instante. Hablemos del primero de los puntos, la inteligencia de las amenazas. Aquí debemos clarificar que definitivamente tenemos situaciones que conocemos y situaciones que desconocemos. Y lo que tenemos que saber es si estamos preparados para trabajar tanto con la información conocida con la información desconocida. El primer punto arriba a la izquierda nos dice cosas que conocemos y entendemos, ya está algo conocido, ya tenemos un motor, ya tenemos unas alertas, ya tenemos reglas que las conocemos, definitivamente todo se procesa normalmente. Pero ¿qué pasa cuando hay algo que no conocemos, pero que sí somos capaces de procesarlo o entenderlo? Nuestro motor ya está preparado. No sabíamos que iba a haber un nuevo ataque de ransomware, una nueva variante, pero mi motor ya está preparado para soportar cualquier ransomware. Hasta ahí relativamente lo controlamos, pero ¿qué pasa con todo lo desconocido? Con lo que no tenemos un motor para trabajar. De ahí es en donde nace este concepto de la inteligencia de amenazas, que principalmente lo que va a hacer es capturar información de ataques, o lo que se llaman los indicadores de compromiso, de ataques que ya ocurrieron a otra organización, en mi misma industria o en mi mismo país o incluso en otros países. Todo eso se forma como una base de datos que yo puedo venir e importarla dentro de mi herramienta de SIEM y estar preparado y decir, el día de ayer ya le ocurrió un ataque a mi competidor y esos indicadores de compromiso, esos indicadores de ataque se compartieron, yo los importo en mi herramienta de SIEM y todo lo que yo
no conocía, como lo hablamos hace un instante, ahora ya lo tengo alimentado y voy a estar preparado para los futuros ataques en el caso de que me ocurra. Entonces, por esa razón debemos seguir un proceso de ciclo de vida, como hablamos acá, la planificación, la recolección de esos datos, el análisis, meterlos en producción, y todo esto es un proceso continuo. No es que yo lo hice una vez y listo, aquí se terminó. Entonces, como vemos en este gráfico rápidamente, me aparece por ahí, por ejemplo, listas de trackers de cibercrimen, o lista de amenazas emergentes, o la lista de los dominios que posiblemente contienen malware, o un tanque de phishing, por ejemplo. Todo esto se puede alimentar a través de protocolos que son de libre acceso, como se conoce como TAXII o STIX. Las diferentes herramientas deben poder soportar conexión con estos protocolos hacia bases de datos globales que me vayan alimentando de esos indicadores de compromiso que estamos hablando. Con esto, lo que yo voy a poder lograr es que la próxima vez yo tengo una mayor clasificación de la información de seguridad. Saber si lo que está viniendo es un ataque a través de una botnet, o es un ataque de tipo phishing, o es un escáner de puertos abiertos, o es un generador de spam, por ejemplo, o incluso saber si hay conexiones hacia proxies de redes de la Deep Web, como es el caso de Tor, por ejemplo, ¿sí? Incluso cuando yo detecte un tráfico de alguno de estos, voy a poder hacer una información de geolocalización y una clasificación de scoring, que esto ya viene en la base de datos, como les decía hace un instante, porque son ataques que ya ocurrieron en otro lugar del mundo. De 0 al 100, ¿cuán peligroso es este tráfico que yo estoy observando? Si vemos que está más cerca al 100, definitivamente estamos en algo que puede ser un falso positivo, o en algo que está correctamente ese tipo de tráfico. Pero si vemos reputación ya más baja, como el 20, el 10, el 5, en ese ejemplo vemos ahí que tenemos un score del 13. Eso quiere decir que es altamente peligroso, y haciendo una geolocalización rápidamente observamos que, basado en la dirección IP y en datos ya existentes de las bases anteriores, esto me dice que viene desde Rusia. Me da algunos datos de región, estado, IP o organización estimados, dependiendo. Incluso la herramienta me va a decir, te sugiero que bloquees esta IP o esta URL dentro de tu firewall o dentro de tu IDS, IPS, donde controles las comunicaciones, porque esto es altamente peligroso. Entonces, este tipo de información es la que nosotros llamamos análisis avanzado de inteligencia de las amenazas, que no quiere decir que ustedes van a tener que crear esas reglas, sino que al conectarme a base de datos externas a través de protocolos como TAXII o como STIX, definitivamente yo ya voy a poder tener esa información. El siguiente punto es la inteligencia artificial dentro de la ciberseguridad. Seguramente muchos de ustedes han escuchado los conceptos de los chatbots, de la inteligencia artificial, incluso para consumo personal, como puede ser en mi celular. Si yo tengo disponible, hola Siri, quiero que me digas qué hora es en España. Ese tipo de interacción es una transformación de los datos, que en este caso puede ser de texto o hablados, que han sido procesados por un algoritmo, que hicieron una búsqueda internamente y me devolvieron un resultado. El Siri, podríamos decir rápidamente, esa es la inteligencia artificial, pero para que esa inteligencia artificial funcione, internamente debe haber un machine learning, que vienen a ser los códigos, los algoritmos que van a procesar ese input que va a recibir. Entonces, para esto, en ciberseguridad, se desarrolló un motor llamado UEBA, User and Entity Behavior Analytics. Y esa palabra behavior es la más importante, que viene a ser el análisis del comportamiento de los usuarios o de las entidades. Una entidad puede ser un servidor, una base de datos, es decir, alguien no humano, pero que forma parte de la infraestructura de mi organización. Y para esto vemos aquí algunos pilares muy importantes, y de ahí la importancia de que ya tengamos un SIEM, pero que ese SIEM, además de recolectar información, como dice acá, en los casos de uso de amenazas conocidas, de comprometido un usuario, o ataques del día cero, o APTs, todo eso debe combinarse ¿con qué? Con los eventos, con los logs, incluso con los paquetes y los flujos de la red, incluso con un contexto del negocio, información de recursos humanos, para entender mucho mejor. Todo eso debe ponerse en una sola bolsa, digámoslo así, para que nosotros le apliquemos la analítica. ¿Gracias a qué? Gracias al Machine Learning, que aquí vemos incluso diferentes algoritmos que van a trabajar.
Se habla de Machine Learning supervisado, Machine Learning no supervisado, es a lo que se está pensando a futuro incluso. En este momento hay algunas investigaciones, pero no quiere decir que los algoritmos ya tomen decisiones de forma totalmente independiente. Todavía no llegamos a ese nivel. Incluso se habla también que a futuro se puede utilizar el Deep Learning y las redes generativas adversales, en este caso, o redes de ensamblaje para poder detectar cosas mucho más rápido, anomalías que salen de un patrón. Eso es lo que vamos a llamar un behavior, un comportamiento distinto, cuando ocurre algo que sale del patrón común, ¿sí? Pero vamos a poner unos ejemplos más adelante para que esto se entienda un poco más específico. Existen N cantidad de algoritmos. Les voy a mencionar dos muy rápido que vienen de la mano con lo que son modelos matemáticos, que son los que se aplican para poder identificar cada uno de estos comportamientos. Uno de ellos se llama RPCA, o también traducido al español como análisis robusto de los componentes. Podemos decir que los puntos rojos son las diferentes interacciones. Un usuario el día de hoy se conecta y borra un archivo. El día de mañana se conecta al mismo servidor, de la misma carpeta, borra otro archivo. Es decir, vamos viendo eventos hacia arriba o hacia abajo, y lo que se va a hacer es trazar una línea y ver que se está siguiendo el mismo patrón, el mismo comportamiento. Hasta que algo salga de eso y hay una desviación completamente, ahí vamos a decir, ok, salimos fuera del patrón normal. Eso se utiliza con los RPC, principalmente cuando son actividades en líneas de tiempo, 8 de la mañana, 3 de la mañana, 5 de la mañana, cuando son tiempos o cantidades, ahí se aplica mucho este modelo de RPCA. Luego existe otro que ya acá podemos decir que no necesariamente hablamos de un tiempo, sino de condiciones. Y esto está aplicado mucho con un concepto que se utiliza en estadística y en matemáticas que se llaman los grafos. Vamos construyendo un punto, luego el siguiente punto, luego el siguiente punto, que es muy parecido a lo que sería, por ejemplo, un mapa de un subterráneo o de una red de estaciones de servicio, de buses o de parada de buses, por ejemplo. Entonces, yo ya tengo definidos los puntos o los mapas a dónde tengo que continuar. Y si ocurre algo, un evento que se sale de esa cadena y se mueve para otro lugar, eso ha sido posible identificar gracias a un algoritmo que se llama las cadenas de Markov, que fue quien lo creó. Entonces, en este caso, esos son dos algoritmos muy utilizados y les voy a poner acá los ejemplos. Y decíamos que, por ejemplo, un empleado inicia una sesión, normalmente se conecta, empieza a trabajar entre las 9 y las 10 de la mañana. A las 9:05, 9:10, 9:30 se conecta e inicia sesión en su computador. Pero ¿qué tal si detectamos un inicio a las 5 de la mañana? Seguramente ya no es el mismo usuario. Entonces yo tendría la duda. Y ahí es cuando hablamos de esa anomalía. ¿Será el mismo usuario o es alguien que lo está suplantando? O ya no se loguea desde la misma IP, sino que se logueó desde otra IP. Pero ahí estamos haciendo una comparación entre los horarios, entre valores numéricos, y el algoritmo que se utiliza para detectar eso es RPCA. Por otro lado, hablábamos hace un instante, ¿qué tal si el usuario ya no inicia sesión desde la misma computadora de siempre, sino que ahora se conecta desde China y en un horario distinto? Y ahí utilizo una combinación de ver las cadenas de Markov para identificar saltos que no son comunes. Esto es lo que hace la inteligencia artificial dentro de la ciberseguridad, ayudarme a detectar cada una de estas anomalías para poder tener una mejor claridad. Por ejemplo, este sería uno de los resultados que estamos viendo en pantalla. Yo tengo un nombre de usuario, desde donde se conectó, en un dominio en particular, que ingresa a un equipo y dice, yo esperaba una conexión entre las 8:45 y las 9 de la noche, porque quizás este usuario trabaja en un horario nocturno. Eso también es un punto muy importante, porque imagínense si yo trabajo en un data center que funciona 24 horas al día, pero esta semana tuve el turno mañana. La próxima semana tengo el turno tarde y la tercera semana tengo el turno noche. Si yo pusiera una regla de alértame todo lo que se loguee después de las 6 de la tarde, los días que trabaje en turno noche o turno de la madrugada, voy a disparar una gran cantidad de falsos positivos, porque la regla es estática, no va a entender que yo cambié de turno. Por el contrario, si lo que tengo son motores de inteligencia artificial y machine learning que saben que el día de hoy estuve haciendo estas operaciones, terminó la semana y cumplí su horario. La próxima semana me acabo de loguear ya no a las 9, sino a las 3 de la tarde. Él va a tener ya un score distinto. El segundo día que vuelvo a loguearme a las 3 de la tarde, él cambia mi patrón y ahora ya tengo un nuevo inicio de login, porque es común, ya no voy a tener esos falsos positivos y así sucesivamente.
En este escenario, definitivamente el motor ya ha sido alimentado con una gran cantidad de tiempo y detectó una conexión, como dice ahí, en un fin de semana. Definitivamente el día 28 de marzo de 2021 era un día de fin de semana, sábado o domingo, que alguien se conectó y nosotros no esperábamos esa conexión normalmente. Puedo ir y analizar los detalles. Este tipo de eventos son a los que realmente yo le tengo que prestar atención. Pero si tengo herramientas, como dije antes, SIEM común o SIEM con reglas estáticas, voy a perder de vista estos puntos que son muy críticos para la organización. En resumen, lo que les voy a mencionar ahora es que necesitamos hacer foco en puntos muy importantes. El primero de ellos, hablar de amenazas internas. La mayoría de las organizaciones piensa que las amenazas van a ser solo externas, por decirlo de alguna manera, que un grupo de hackers va a atacar mi organización desde China, desde Rusia o desde algunos lugares que normalmente se escuchan estos ataques. Es verdad, puede ocurrir y por eso es importante colocar herramientas de perímetro, como hablamos, como firewall, IDS, IPS o una combinación, incluso lo que son herramientas de tipo WAF para las aplicaciones expuestas a nivel web, pero también tengo que analizar a los empleados internos. ¿Qué hacen mis empleados internos? Con permisos y sin permisos. La mayoría de los equipos de TI enfocados en seguridad asumen que el usuario final, que por desconocimiento de algunos controles, buenas prácticas de seguridad, es muy común que cometan errores o que instalen un virus o que hagan algo por desconocimiento. Pero también debemos enfocarnos en aquellas personas, miembros del equipo de TI, que con privilegios pueden ser una amenaza. Y les pongo un ejemplo muy rápido. Yo soy administrador de base de datos. Le fui a pedir un aumento a mi jefe. Mi jefe me dijo que no hay aumento, que siga trabajando y que no reclame nada más. Es decir, yo me puse en una posición no cómoda y por lo tanto empecé a buscar trabajo. Acabo de encontrar ya una nueva oferta y mañana es mi último día trabajando en esta empresa. Y como estoy muy enojado por cómo me trataron, y como yo tengo las credenciales, voy a borrar todas las bases de datos. Antes de irme, voy a dejar un regalito en esta organización. Eso ocurre muy comúnmente en las organizaciones. Pensamos que es importante auditar al usuario final que puede cometer errores, pero pensamos que el administrador de TI no va a cometer errores y ese es el gran error dentro de las organizaciones. Es por eso que hay que identificar las amenazas internas, tanto a nivel de usuario como a nivel de administradores y tener full control sobre todo lo que ocurre en mi organización. El siguiente punto, empezar a descubrir cuentas que pueden ser comprometidas. Es decir, esos escenarios que yo les decía, yo me logueo a 9 de la mañana y me voy a las 6 de la tarde y de repente un inicio de sesión a las 5 de la mañana desde otro lugar, pero yo estaba dormido, yo puedo probar que no estaba conectado, ya que la conexión con mi usuario fue hecha desde otro lugar. ¿Qué quiere decir? Alguien más ya tiene acceso a mi cuenta, a mi usuario y a mi contraseña. Seguramente ya fue vulnerado ese primer nivel. Por lo tanto, estamos hablando más de una suplantación de identidad, seguramente. Cuentas que pueden haber sido comprometidas porque tenía anotado la contraseña en un diario o en un post-it pegado en la pantalla, o se la compartí a otro amigo y le dije, ¿sabes qué? Yo como soy administrador, utiliza mi cuenta para instalar ese software que necesitas. Y a partir de ese momento que yo compartí la contraseña, sea de viva voz o sea por un mensaje de texto o una herramienta colaborativa, yo ya perdí el control de esa credencial. Ya no sé quién de aquí en adelante la va a poder estar utilizando. El tercer punto, definitivamente hay que exponer el abuso y el mal uso de los privilegios, como les decía antes. Yo tengo ese privilegio de copiar una base de datos, pero la estoy usando, ya que es una cuenta administrador, la estoy usando también para descargarme la lista de negocios o la lista de clientes que tengo y se las voy a vender al competidor que me está ofreciendo un nuevo trabajo si les llevo la lista de clientes. Entonces estamos viendo un abuso de que por esas credenciales para una tarea específica yo las estoy consumiendo en otro lugar para definitivamente crear o afectar un mal hacia la organización. Y finalmente, también es importante el concepto de la extracción de datos no autorizados. Y aquí aparece la palabra del DLP, Data Leak Prevention, prevenir la fuga de la información. ¿Cómo prevenimos? Muchos se enfocan en que es importante hacer un bloqueo de los puertos USB, así nadie se lleva los datos por un disco extraíble, un pendrive, etcétera.
pero ¿qué tal si yo tengo libre navegación a Internet y tengo un repositorio en la nube? Abro una cuenta de Dropbox, que es un servicio gratuito, y subo ahí 10 gigas de una lista de clientes que yo tengo. Listo, acaba de salir la información. Entonces, tengo que pensar en que no hay un único punto de fuga de la información, sino que tengo que analizar tanto a nivel periférico, datos en la nube, privilegios que tengo, o incluso si está permitido o no navegar en herramientas gratuitas como Dropbox o como OneDrive. Entonces, yo tendría que definir políticas más robustas para alinearme a esos contextos. Así que estos son los 4 puntos que yo les dejo en resumen de esta charla respecto a qué debemos hacer para mejorar nuestra postura en ciberseguridad. Muchísimas gracias. Les dejo mi correo electrónico en caso de que tengan alguna duda puntual y será hasta una próxima ocasión.